kiosco. Algo que sigo celebrando que ocurre en Palacio Nacional es que las conferencias matutinas, hoy las mañaneras del pueblo, siguen siendo un diálogo circular. Un diálogo donde hay intercambio de ideas, hay debate, hay presentación de denuncias que a veces vienen de la sociedad y también denuncias por investigación periodística. Hoy ocurrió el intercambio de ideas y el debate en Palacio Nacional, particularmente porque estuvo presente la compañera periodista de Animal Político, Nayeli Roldán, quien antes ya había acudido a Palacio Nacional a presentar sus investigaciones. Nayeli Roldán. Es la misma que recibió contratos por el INAI por más de 300,000 pesos. El INAI es la corrupto, misma, ¿eh? Es el mismo Animal Político que recibió más de 7 millones de pesos en gobiernos de Enrique Peña Nieto. Así es, Animal Político, el que recibió mucho, que fue de los medios más favorecidos por dinero de Peña Nieto en temas de publicidad de gobierno. Bueno, ese es Animal Político. Nayeli Roldán ha hecho investigaciones para el INAI corrupto, ese que gastaba dinero en excentricidades y altos salarios de funcionarios y en viajes de funcionarios y en viáticos, tarjetas de crédito que se pagaban table dance. Bueno, Nayeli Roldán estuvo en Palacio Nacional y ella presentó una investigación que hizo Animal Político sobre la compra de medicamentos. ¿Y por qué estuvo bueno el debate? ¿Por qué estuvo bueno el intercambio de ideas? Porque la presidenta se dio tiempo para responder a Nayeli Roldán. De acuerdo con la investigación de Animal Político, se compraron medicamentos, según Animal Político, y no llegaron a las farmacias. Pero Nayeli Roldán hacía afirmaciones, sentenciaba situaciones que no están comprobadas, como la de que los medicamentos nunca llegaron a las farmacias. La presidenta le pidió probar. Y hubo otro momento bastante interesante, cuando la presidenta le pregunta sobre una empresa particularmente relacionada con la compra de medicamentos, que podría estar relacionado con algún personaje político, y responde Zoé Robledo, y Zoé Robledo explica cómo le ha respondido el IMSS a Animal Político, y las respuestas que da el IMSS no son publicadas por Animal Político. Exhibe cómo Zoé Robledo cómo ha hecho aclaraciones a Animal Político, y Animal Político no publica las aclaraciones que hace el IMSS. Por ahí, no puedo dejar de mencionarlo, hay medios de comunicación que les gusta buscar las podridas del gobierno, pero si hay algo que se esté haciendo bien, si tienen que corregir sobre el trabajo, eso sí no lo hacen. Y al parecer, con lo que se exhibió esta mañana en Palacio Nacional, el IMSS le ha hecho aclaraciones a Animal Político y Animal Político no las ha publicado. Y es que un medio dice, ¿cómo vamos a publicar que el gobierno está trabajando bien? Lo que queremos es exhibir que están haciendo malas cosas, pero volvemos a lo mismo, como lo mencionaba Sarlín. Animal Político fue de los medios más favorecidos durante el gobierno priista de Enrique Peña Nieto, particularmente con dinero. Animal Político recibió dinero del gobierno federal para publicidad en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y así estuvo el debate el día de hoy en Palacio Nacional. Así es, Miguel. A mí me llama la atención cómo la derecha y varios medios voceros que fungen como una maquinaria hablan de autoritarismo cuando tienen la libertad de ir enfrente a la presidenta a nivel nacional para cuestionarla al respecto. El día de hoy así responde la presidenta. No hay problema en revisarlo. No sé si en efecto es socia esta persona o no. No puedo decir si es correcto o incorrecto si no hemos checado la información que ustedes brindan y cómo fue en todo caso que se hizo esta adjudicación. Hasta no tener toda la información, pues evidentemente no puedo dar mi opinión. Bueno, entonces, ¿y a quién tiene que encargársele? Pues a la Secretaría Anticorrupción. Todos pueden leer tu nota de Animal Político. Animal Político. Entonces, para quien tenga interés, pues que lea la nota en Animal Político. Y nosotros pues hacemos la revisión de si en efecto lo que estás comentando fue así o no. Pero esta idea de que se cometieron actos de corrupción, pues tiene que demostrarse y que se haga la revisión y la auditoría. O sea, porque estás diciendo cosas, se compraron medicamentos que nunca llegaron. ¿Cuál es tu prueba? ¿Qué pruebas tienes de eso? O sea, a ver, porque para todo hay que poner prueba y tú estás contando 2 hechos aislados. Y sí tengo que expresar que Nayeli Roldán
como periodista me ha quedado a deber. Porque Nayeli Roldán es autora y coautora de libros como La estafa maestra. Esta investigación periodística que descubrió cómo a través de distintas dependencias del gobierno federal durante el gobierno de Peña Nieto se desviaron millones de dólares, se triangularon recursos a empresas fantasma, a universidades públicas y por esta investigación particularmente Rosario Robles, funcionaria del gobierno priista de Peña Nieto, estuvo en la cárcel. Y yo esperaba que cuando estaba el proceso de Rosario Robles, Nayeli Roldán defendiera su investigación y que esa investigación llevó a la cárcel a Rosario Robles. Nayeli Roldán no dijo nada acerca del proceso judicial y que hoy Rosario Robles está en la calle, no dijo nada. Pero sí recibió contratos pues de mucho dinero por parte del INAI corrupto. Esa Nayeli Roldán me quedó a deber en el tema periodístico. Hoy Zoé Robledo, como estábamos platicando, pues le tiró la máscara y le dijo, oye, nosotros te hemos dedicado tiempo con funcionarios de alto nivel del IMSS, te dedicaron tiempo a Animal Político para hacer las aclaraciones y de aclaraciones no publicó nada Animal Político, no reculó, no corrigió que estaba publicando información imprecisa, no corrigió Animal Político y eso descubrió Zoé Robledo frente a Nayeli Roldán. Algo que también me llama la atención, Miguel, es que justo pasa Animal Político a Gerardo Márquez Camacho, que está relacionado con el PRI de Hidalgo, con Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y que además ha tenido cargos dentro del propio gobierno priista de Hidalgo e incluso acercamientos y contratos con los gobiernos priistas en el tiempo de Enrique Peña Nieto. Ahora tiene sentido lo que te decía, más de 7 millones de pesos en contratos, pues claro, es que eran amigos. Y ¿sabes qué es lo que más me molesta, Miguel? Que creen que la gente no tiene la capacidad de cuestionar y que van creyendo que la verdad es suya cuando no van con una investigación. Ojo, es completamente válido ir a cuestionar al gobierno, es completamente válido ir a incluso desenmascarar algo que no sea real, pero con fundamentos, no yendo a golpear. Lo que vimos el día de hoy fue lo que hacen la mayoría de los voceros de la derecha, donde sin fundamentos buscan golpear a un gobierno por estar haciendo su trabajo. Así se responde el día de hoy. Esto desde el 2022 ya nos habían buscado y ya se había hecho una primera explicación. Primero, respecto al tema de la sitagliptina, así poniéndola como el ejemplo que acaba de dar. Uno de los elementos que el reportaje desafortunadamente no impacta o no establece es que los análisis de los años 2020, 21 y desde luego 22 tuvieron una distorsión en los precios porque hubo una pandemia que distorsionó absolutamente todo. Sin embargo, eso es lo que de repente no es necesariamente comparable, pero se establece como si no hubiera ocurrido estas afectaciones, incluso en las cadenas de distribución. En el caso específico de la sitagliptina, que es uno de los primeros ejemplos que se da, sí. Compara a una delegación, la delegación del IMSS en Morelos, con una serie de compras que se hicieron después. Sin embargo, compara una compra de marzo del 22, después de la desconsolidación, y con una bianual del 2023. Pero además observamos un elemento adicional. En la comparación que hace de 330 pesos en farmacia comercial, usa el precio de la caja de 14 piezas, cuando el resto de las comparaciones son de la caja de 28 piezas. Son productos distintos. Hay un alegato en el reportaje, que por cierto, en la primera entrega hablan de 7,000 millones, no corrigen, pero en la tercera entrega hablan de los 1,000 que acaba de mencionar, porque se les hizo ver que había una serie de errores en el registro de Compranet. Pero también hablan de un incumplimiento o de que se compraron medicamentos que nunca se distribuyeron. Y las instituciones no están obligadas a pagar absolutamente nada hasta el día que se entrega. Cuando existe un incumplimiento, y así ocurrió, no solamente no se paga, sino que se penaliza. Eso tampoco está en el reportaje. Y aquí cabe cuestionarnos qué hacían esos medios de comunicación cuando en el gobierno de Enrique Peña Nieto existían monopolios en la compra y distribución de medicamentos. ¿Cómo cuestionaban al poder? Cuando solo existían 10 farmacéuticas que surtían a todo el país
y que muchas de ellas tenían relación específica con el propio gobierno. Miguel, ¿tú qué crees que estaban haciendo cuando en Veracruz inyectaban con agua a niños con cáncer para quedarse el medicamento? Así es. ¿Crees que exista un cuestionamiento real por parte de esos medios cuando no les beneficia hacerlo o cuando sus jefes son quienes cometen ese tipo de delitos? ¿Sabes qué hacían? Recibir dinero del gobierno, porque Animal Político, hay que repetirlo, recibió mucho dinero del gobierno de Enrique Peña Nieto por parte de publicidad. En la lista de los medios más beneficiados por pago de publicidad del gobierno de Peña Nieto está Animal Político con muchos millones de pesos. Eso hacían, recibir dinero del gobierno. Particularmente, platicábamos de Nayeli Roldán, que me quedó a deber, pues, bueno, ¿qué hacían en ese momento? Dicen, ¿ahora qué hacen? No se me olvida que Nayeli Roldán, durante el gobierno de López Obrador, fue una vez a una conferencia y cuestionaba al presidente por el tema de los niños que estaban enfermos, los pacientes que no recibían sus medicamentos. Pero particularmente hay que ver que esos grupos que decían que no había medicamentos son grupos relacionados a partidos políticos. Ahora, Animal Político, ya mencionabas, su director, ahora su cabeza está relacionado con personajes del PRI. Animal Político recibió mucho dinero del gobierno priista de Enrique Peña Nieto. Bueno, no perder de vista tampoco que durante el gobierno de Peña Nieto, como lo menciona Sarlín, había 10 empresas, un oligopolio, que vendía 10,000 millones de pesos al sector salud en medicamentos. Y eran 10 empresas que estaban relacionados con políticos priistas y panistas. Hoy, algunos de esos empresas y políticos tienen medios de comunicación como Latinos y se ha exhibido en la conferencia matutina de Palacio Nacional como Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, ha exhibido cómo hay empresas que están relacionados con la compra, con la anterior venta de medicamentos a Latinos particularmente. Bueno, antes 10 empresas tenían ese oligopolio con la venta de medicamentos. Y ahora, a partir de los gobiernos de transformación, se avanza, se trabaja con la compra consolidada de medicamentos, que además tiene muchos candados para evitar que haya corrupción. Hoy particularmente se platicaba, cuando se da un contrato, no es que ya se esté entregando el dinero. Se entrega dinero cuando se reciben los medicamentos, incluso en algunos momentos hasta que se distribuyen los medicamentos, es decir, la empresa tiene que llevar los medicamentos a donde quede indicado en el contrato. Es cuando se entrega dinero. Antes, dinero por montones a las empresas ligadas a empresas. Ahora hay compra consolidada de medicamentos y hay candados para evitar la corrupción. Además, lo hemos visto en este gobierno con Birmex. Acaba de pasar hace unas semanas que existió una posible sobreprecio, una compra de sobreprecio de medicamentos. ¿Qué hizo la presidenta? Cabeza a todos los responsables. ¿Crees que eso hubiera pasado en gobiernos de Enrique Peña Nieto? Al contrario, se encubrían. La presidenta el día de hoy hace una comparación entre el modelo de medicamentos y compra y distribución que existía en el pasado y cómo han cambiado las cosas. Vamos a escucharla. Vamos desde el principio. En nuestro país, con el Seguro Popular, había un esquema de monopolización de la compra y la distribución de medicamentos en unas cuantas manos. Algunos tienen hoy canales de televisión, viejos políticos, que ustedes saben a quién me refiero, que tenían el monopolio de la compra y la distribución, y no de todos los medicamentos, sino de una base de medicamentos que estaban en el Seguro Popular. Esas compras de medicamentos fueron a mucho mayor precio que las que se hicieron posteriormente. Y además se amplió la base de compra. Justo ayer estábamos platicando eso en la reunión de salud. Porque cuando no hay competencia y hay unas cuantas empresas que se dedican a eso y solo se les compra a esas empresas y se terciariza todas las funciones, pues entonces no solo se demostró que no funcionó,
sino que también había desabasto. En el periodo del presidente López Obrador se hizo lo mejor que se pudo hacer en todo este proceso, pues, de monopolización. ¿Por qué están tan enojadas algunas televisoras o algunos sitios de internet? Pues porque ya no se les compran los medicamentos ni los servicios de distribución, de donde ganaban miles de millones de pesos, pero de que lo que tenemos hoy es mucho mejor que el Seguro Popular, que era la pura corrupción, es mucho mejor, y de que va a ir mejorando todos los días, pues es lo que estamos presentando ahora. Y hablando de temas de salud y de abasto de medicamentos, se lanzó la pregunta, ¿sigue funcionando la megafarmacia del bienestar? Esta megafarmacia, esta bodega en Huehuetoca, Estado de México, que tiene todos los medicamentos que hay para todos los padecimientos existentes, medicamentos existentes en nuestro país. Y hoy, particularmente, Eduardo Clark, subsecretario de Salud, explicó que sigue trabajando esta megafarmacia. Es una bodega que está coordinada con los otros almacenes de medicamentos. Particularmente explicó que se están surtiendo 160 millones de medicamentos al mes. Así lo platicó. Podemos ver que en enero el sector que involucra al IMSS, al ISSSTE, al IMSS Bienestar, recibió cerca de 51 millones de piezas de medicamentos. Eso subió un poco en febrero a 67 millones y ya a partir de marzo tenemos números mucho más altos y estables. 168 millones de piezas en marzo y 159 millones de piezas en abril, que en abril baja un poco, también asociado a que tuvimos varios días inhábiles, tanto la Semana Santa como el puente de la última semana del mes, que hacen que pues, ciertos días podamos recibir menos medicamentos al tener menos capacidad resolutiva de recepción. Este mes de mayo, los primeros 8 días, que son 4 días hábiles, ya habíamos recibido 38 millones de piezas, que nos coloca en números para seguir estando en esas 160 millones de piezas al mes aproximadamente, que es lo que hemos calculado requiere el sector. Es decir, no solo estamos avanzando en la reposición de los contratos, en la generación de nuevas órdenes de suministro que ya pueden empezar el día de hoy, pero también se ha mantenido la entrega de medicamentos en el sector, inclusive en este proceso de cambio de proveedores. Y en ese mismo sentido, el subsecretario de Salud, Eduardo Clark García, informa que se han pedido urgentes 125 claves, de los cuales 21 son oncológicos. Vamos a escucharlo. Para poder trabajar en paralelo y asegurar que tengamos abasto pleno en los hospitales y clínicas, en estos medicamentos que se van a estar haciendo por subasta inversa, en 175 de ellos, que incorporan 21 oncológicos, hemos realizado también una compra urgente de parte de las instituciones de salud, el IMSS, el ISSSTE, el IMSS Bienestar, los institutos nacionales de salud, etcétera. En ese caso, hemos comprado 175 claves que se solicitó entrega inmediata, son 85 millones de piezas que pidieron las instituciones